En la unidad número 3 de este taller vamos a tratar todo lo referente al espacio, construcciones geométricas, figuras, cuerpos y cómo el alumno va construyendo las nociones de espacio. Primeramente vamos a hacer un poquito de historia mínima, que es la presentación del autor más importante de la geometría, que es Euclides. Ha sido un matemático, filósofo griego, ¿sí?, que ha vivido entre el 325 y el 265 a.C. Él ha escrito, él ha creado la obra más importante de la geometría, que es el libro de los elementos, en donde los postulados que él enuncia en esa obra, que es los elementos, son postulados que actualmente se siguen utilizando. Por ejemplo, cuando dos rectas son paralelas, cuando no se intersectan, esa noción la ha propuesto Euclides en su libro allá antes de Cristo. Son nociones que transcurren en el tiempo, por eso es el padre de la geometría básicamente. La geometría es la rama de la matemática que estudia las propiedades de las figuras y de los cuerpos, prescindiendo de su tamaño y de su posición y del material que lo construye. Es decir, si nosotros vamos a analizar un cuerpo o una figura, lo que fuera, nos va a importar únicamente si tiene forma de triángulo, forma de cuadrado, forma de un pentágono. No nos va a importar de qué material esté hecho o en qué posición está, sino que nos va a interesar puramente su figura. La geometría, teniendo en cuenta esta definición, se divide en tres tipos. Tenemos tres tipos: la topológica, la proyectiva y la euclidiana. La topológica es la más, por ahí un poco más complicada, porque es la más abstracta. La geometría topológica hace referencia al lugar, a la posición, a los ángulos de una figura respecto de la otra. Por ejemplo, que dibujemos un cuadrado dentro de un círculo es más importante que evaluar la actividad de encastre o la actividad de que haya dibujado correctamente la posición del cuadrado a que ha dibujado correctamente el cuadrado o ha dibujado correctamente el círculo. Por ejemplo, esos juegos en donde la tortuga tiene en el caparazón todas formas geométricas que tenemos que ir encastrándolas. No importa que el alumno reconozca la figura, sino que importa que el alumno encastre la figura dentro del caparazón. Todas esas operaciones que tengan que ver con la posición de una respecto de la otra es la geometría topológica. Tenemos la geometría proyectiva, que es la que hace uso de la perspectiva, como uno puede ver un cuerpo desde distintas ópticas. Y la euclidiana, que hace referencia al padre de la geometría, justamente, que es Euclides, en donde se estudia los problemas y las propiedades de las figuras propiamente dichas. Es la geometría que más se utiliza, es la euclidiana. Trabajar triángulos, rectángulos, todo lo que tenga que ver con sus formas, calcular ángulos, perímetros, áreas, que seguramente ustedes lo habrán hecho en algún momento de su formación. Todo lo que tenga que ver con las figuras y los problemas respecto a sus propiedades es la geometría euclidiana. Según Piaget y sus investigaciones, ¿cuáles son los conceptos que tiene en cuenta o cuáles son las actividades que se tiene en cuenta para que el alumno pueda construir su noción de espacio? Sí o sí tienen que desarrollarse actividades de percepción y actividades de representación, ¿sí? Es decir, percepción, ¿qué es lo que percibe el alumno? ¿Cómo logra la percepción de eso? A través del tacto, a través de la vivencia, de que el alumno distinga, por ejemplo, cuerpos que ruedan y que no ruedan, a partir de hacer rodar una pelota, por qué rueda una pelota y por qué no rueda un cubo, por ejemplo, ¿sí? De que el alumno perciba las características y perciba las propiedades de cada uno de los objetos, ¿sí? Y la representación, que es la evocación, ¿sí?, justamente gráfica de lo que esos cuerpos, de lo que esas figuras representan, valga la redundancia, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pintamos la cara de un cubo y le imprimimos en una hoja, vamos a ver que la figura que se imprime es un cuadrado. Ese cuadrado es la figura que compone el cuerpo, la representación de ese cuerpo que él ha percibido primeramente tocándolo, viviéndolo, viendo si rueda o no rueda, demás, ¿sí? Actividades de percepción y actividades de representación. ¿Cuáles son las relaciones espaciales que el alumno lleva a cabo a lo largo
de todo su nivel, de todo su transcurso en el nivel inicial. Son de tres tipos, son las relaciones espaciales en los objetos, entre los objetos y en los desplazamientos. ¿Cuáles son las relaciones en los objetos? Es la relación que cada una de las partes tiene con el todo y cómo la eliminación o la modificación de una de las partes influye en el todo. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando el cuerpo humano y vemos que si le falta una parte del cuerpo humano, influye en el todo, ¿sí? Relaciones espaciales entre los objetos, como la palabra lo indica, son las relaciones que los alumnos pueden establecer entre ellos, por ejemplo, o entre objetos concretos entre sí, ¿sí? Relaciones entre ellos y otros objetos. Las relaciones en los desplazamientos, que son una de las actividades que más nos ayudan a vivenciar, a construir el espacio, que son todos los que requieran, como la palabra lo indica, el desplazamiento del cuerpo del alumno en sí a lo largo de todo el espacio físico que uno le pueda llegar a brindar. Por ejemplo, en los objetos, los rompecabezas, pues si le falta una pieza al rompecabezas seguramente ya no va a funcionar. O los tangram, el famoso juego de ubicar la cola del chancho, ¿sí? Si nosotros no logramos ubicar en el lugar correcto, no vamos a ganar el juego. Entonces, ¿cómo influye cada una de las partes en el todo? Las relaciones entre los objetos, ubicar útiles por debajo de la mesa, por arriba de la mesa, arriba del pupitre, por debajo del pupitre, no formarse delante de un alumno pequeño, ¿sí? En los desplazamientos, por ejemplo, búsquedas de tesoros, juego de la oca, todo lo que implique desplazamiento de él o de algún objeto que él vaya desplazando. Esas son las tres relaciones que nos permiten construir el espacio para el alumno. En cuanto a lo conceptual matemático, ¿sí? La clasificación que generalmente nosotros hacemos de los cuerpos geométricos, ¿cuáles son? Los cuerpos que ruedan y los cuerpos que no ruedan, ¿sí? Bueno, primeramente, los cuerpos geométricos son todas las figuras geométricas tridimensionales, es decir, que tienen alto, ancho y espesor, ¿sí? Por eso son 3 dimensiones y nosotros calculamos o hablamos de volumen. Estos cuerpos se clasifican en poliedros, que son justamente los que no ruedan, y en cuerpos redondos, que son justamente los que ruedan, ¿sí? Entonces ya no hablamos más de que ruedan y que no ruedan, hablamos de poliedros y hablamos de cuerpos redondos. Dentro de los cuerpos poliedros tenemos los regulares y tenemos los irregulares o no regulares, ¿sí? Dentro de los redondos vamos a ver 3 tipos, ¿sí? Tenemos el cono, tenemos la esfera y tenemos el cilindro, ¿sí? Fíjense que en la diapositiva tenemos los elementos, la cara, que son las figuras planas que forman el cuerpo, la unión de 2 caras forman la arista, en intersección de 2 aristas determinan un vértice, ¿sí? Dentro de los poliedros teníamos los regulares y los no regulares. Los poliedros regulares, ¿por qué se denominan así? Porque están formados a partir de figuras regulares. Las figuras regulares son aquellas que tienen lados y ángulos iguales. Por ejemplo, un cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados iguales y tiene 4 ángulos rectos, es decir, 4 ángulos iguales. Entonces, con el cuadrado, que es una figura regular, formamos un cuerpo regular. Con un triángulo equilátero formamos un cuerpo regular. Nosotros vamos a estudiar, en realidad existen 5 cuerpos regulares, ¿sí? 5 poliedros regulares. El primero es el cubo, que es muy conocido. El cubo, fíjense que tiene 6 caras planas, son 6 caras cuadradas, ¿sí? También está conocido con el nombre de hexaedro. El prefijo hexa quiere decir 6 caras. El segundo cuerpo regular que vamos a ver es el tetraedro, que está formado por triángulos equiláteros. El prefijo tetra implica 4 caras. Luego tenemos el octaedro, que el octaedro lo formamos a partir de 2 pirámides cuadradas, ¿sí? 2 pirámides que tienen base cuadrada, triángulo equilátero, triángulo equilátero, un triángulo equilátero, un triángulo equilátero. Entonces tenemos 2 pirámides de ese tipo, las enfrentamos y formamos un octaedro. Tenemos 8 caras triangulares iguales. Tenemos el dodecaedro, el prefijo dode es 12, que tiene 12 caras pentagonales iguales, y tenemos el icosaedro, es decir, que tiene 20 caras triangulares iguales. Cada uno, fíjense, de los cuerpos se caracteriza por la cantidad de caras, y dependiendo de la cantidad de caras es su nombre. Tetra 4, hexa 6, ico 20, ¿sí? Entonces, como para que las vayan memorizando teniendo en cuenta sus características. Dentro de los no regulares o irregulares tenemos las pirámides,
Y tenemos los prismas, que en ambos casos se clasifican según su base. Si tenemos un prisma de, por ejemplo, de base triangular, el prisma se llama prisma triangular, la base es un triángulo. ¿Sí? Si tenemos un prisma rectangular es porque la base es un rectángulo, un hexagonal es porque la base es un hexágono. ¿Sí? Lo mismo pasa con las pirámides, una pirámide hexagonal, una pirámide cuadrada, una pirámide triangular. Se clasifican según su base. Los cuerpos redondos son aquellos que se generan por la rotación de una figura plana. Fíjense, como la figura ahí les está mostrando, nosotros lo que tenemos es un eje de giro y lo que hacemos es fijar, por ejemplo, un rectángulo, fijar uno de los lados como eje, ¿sí? Entonces lo que hacemos con ese rectángulo es, a través de ese eje que se mantiene fijo, girar la figura. Todo ese cuerpo que va generando es lo que determina un cilindro, ¿sí? La parte de arriba del rectángulo va a generar la base, la de abajo la base, y uno de los lados va a generar la cara curva del cilindro. La rotación de un triángulo va a generar un cono y la de una semicircunferencia va a generar una esfera. La de la semicircunferencia es muy parecida a las guirnaldas de cumpleaños que vienen en forma de semicírculo, ¿sí? Que nosotros las abrimos, ¿sí? Las desplegamos, ¿sí? Y las juntamos, le juntamos las caras que queda formada una esfera. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Se genera por la rotación de una semicircunferencia. La última unidad, eso es lo más importante de la unidad 3. La unidad 4. Aquí, ¿qué es lo importante y por qué es importante la medición en el nivel inicial? Porque el alumno, al finalizar el nivel inicial, ¿qué tiene que aprender? Obviamente no a calcular medición, no a calcular centímetros, no a calcular metros. Me interesa que el alumno compare cantidades, ¿sí? Desde las medidas, que ustedes las utilizan mucho, que son las medidas no convencionales. ¿Con cuántas manos puedo cubrir una mesa? ¿Sí? ¿Con cuántos pies puedo recorrer todo el aula? Y así calcular superficies, medir longitudes, ¿sí? Con cualquier objeto que ustedes tengan ahí en la salita y que les pueda permitir comparar cantidades unas con otras. Básicamente eso es lo que se pretende desde ese taller, la utilidad de la medida no convencional, ¿sí? ¿Sí? El niño cuando ingresa a nivel inicial trae seguramente alguna noción de medida, ¿sí? Es necesario que las traigan a la salita y formalicen ese contenido previo que él tiene respecto de la medida. Surge básicamente de la necesidad de comparar una unidad con otra. Medir es eso, medir es comparar una unidad que ya se encuentra establecida o preestablecida con algo que yo pretendo conocer o que algo que pretendo medir. Uno de los principios que me ayudan mucho a este concepto de la longitud es el principio de conservación de la longitud, que si bien el título hace referencia a la longitud, pero uno puede trabajar también capacidad o puede trabajar otro tipo de magnitudes. Se refiere básicamente a la capacidad que tienen algunas características de los cuerpos de no cambiar aunque se los manipulen y produzcan cambios que perceptivamente nos puede engañar, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tomamos un litro de agua, ¿sí? Lo ponemos un litro de agua en un recipiente que es más angosto y largo y ponemos un litro de agua en un recipiente que es más ancho, ¿sí? Y pequeño. Nosotros le mostramos a nuestros alumnos y le preguntamos, ¿en dónde hay más agua? Seguramente, ¿en dónde hay más cantidad de agua? Seguramente ellos me van a responder en el largo y fino porque se notan, pero en realidad es la misma cantidad, porque el agua tiene la propiedad de adaptarse al envase que la contiene. Entonces uno la modifica de tal manera que parezca que hay más cantidad en uno que otro, pero en realidad es la misma. Entonces son características que tienen los cuerpos, en este caso la característica que tiene el agua, ¿sí? Los objetos, lo que ustedes quieran trabajar, de adaptarse o de modificarse y parecer que en realidad se transforma o se modifica, pero sigue siendo lo mismo. Hace que los niños puedan diferenciar acciones reversibles y no reversibles. Un ejemplo es el resorte. Si nosotros tenemos un resorte estirado y tenemos el mismo resorte comprimido, va a parecer que en uno hay más resorte y más cantidad de alambre que en otro, pero en realidad es el mismo, porque el alambre tiene esa capacidad de comprimirse y luego de descomprimirse. En realidad es el mismo, que sufre cambios y que perceptivamente nos engaña. ¿Cómo aprende un niño a medir?
Y ahí está nuestro rol importante como docente, porque tenemos que pensar en actividades que al alumno le permita, primero, percibir qué es lo que va a medir, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hacer una masa de sal y queremos medir o queremos pesar cuánta harina hace falta para esa masa, vamos a sacar una balanza, no vamos a sacar, por ejemplo, una regla. Entonces, ya cómo se van adecuando los instrumentos de medición para lo que yo quiero medir, ¿sí? No importa si la medición la hace bien o la hace mal, lo que importa es que el alumno reconozca el instrumento de medición dependiendo de lo que quiera medir, ¿sí? Y luego efectuar la comparación, es decir, efectuar la medida en sí, ¿sí? Tenemos que apuntar siempre al uso social de las medidas, es decir, que todo lo que el alumno aprende en la salita le permita desenvolverse socialmente fuera de ella, y todo lo que tenga que ver con el conocimiento de las medidas y el uso de las medidas no convencionales, que me va a permitir resolver situaciones dentro de la sala. Es muy importante entonces que el alumno perciba qué es lo que va a medir y, dependiendo de eso, con qué instrumento va a efectuar la medición. 4 conceptos importantes. Primero, el de magnitud. ¿Qué es una magnitud? Es una propiedad o atributo medible, ¿sí? Todo lo que yo puedo medir. ¿Qué puedo medir? Longitud es una magnitud. ¿Qué puedo medir? Capacidad es una magnitud. ¿Qué puedo medir? Peso, eso es una magnitud. El tiempo, todo eso que puedo medir, ¿sí?, es una magnitud. La cantidad es el valor que toma esa medida. La unidad es la referencia constante y el patrón es el sistema físico que nosotros utilizamos, que es el sistema métrico legal argentino, ¿sí? Ese es el sistema con el que nosotros nos basamos para efectuar las medidas. Ahí tienen la definición, ¿sí? La medida de una magnitud supone la comparación del objeto que representa dicha propiedad con otro de la misma naturaleza que se toma como referencia. Es decir, si nosotros tomamos como referencia una unidad, ¿cuántas veces está contenida esa unidad de referencia en lo que nosotros pretendemos medir? Esa sería la comparación. Por ejemplo, 25 gramos, esa expresión, ¿qué indica? El 25 es la cantidad que nosotros hemos medido en gramos, ¿sí? Esa sería nuestra unidad. La magnitud es la masa y el sistema de referencia es nuestro sistema métrico legal argentino. ¿Cuáles son las 5 magnitudes con las cuales nosotros vamos a trabajar en este taller? La longitud, en donde el niño tiene que entender que medir es básicamente comparar longitudes, una que ya está preestablecida con la que se pretende medir. Superficie, que si bien es una noción un tanto compleja, uno lo puede aproximar a ese contenido a partir de las medidas no convencionales, como decíamos hace rato, con cuántas manos puedo cubrir una mesa, noción de superficie. Capacidad, otro concepto un poco complejo, pero si utilizamos estimaciones como está más lleno, está vacío, le hace falta más agua, cuánto le falta para completar el total del llenado, ¿sí?, y demás. Entonces, todas esas nociones nos permiten acercarnos a la construcción del contenido. El peso, que se lo pueden hacer con balanzas, con comparaciones, digamos, cómo se percibe uno el peso, balanzas digitales, todo lo que, trabajando recetas, ¿sí?, todo lo que permita al alumno construir el concepto de capacidad. Y la noción de tiempo, que también es un poco compleja, pero con actividades, con relojes de arena o con relojes grandes o con canciones con video, uno puede llegar a aproximar ese contenido. Sugiero a través de estas diapositivas distintos juegos con los cuales yo me puedo aproximar al concepto de, por ejemplo, el de longitud, en donde sugiero un juego que se denomina el collar del elefante, que supone enhebrar cuentas y gana el que más cuentitas haya enhebrado. Para saber quién ha ganado tienen que comparar longitudes, ¿sí? Carrerita del agua para trabajar la capacidad, trasvasado de líquidos, ¿sí? Es muy común para trabajar eso. La búsqueda de oro, en realidad para trabajar el peso, porque se supone fabricar balanzas que, dependiendo las barritas o lo que ustedes quieran fabricar, digamos, que se hayan encontrado, luego se pesan y gana el que más barritas haya encontrado, ¿sí? Para eso tienen que pesar cantidades. Me aproximo al contenido de capacidad y de peso, perdón. Y para lo último es el de tiempo, que en realidad es transversal. Ustedes pueden trabajar con canciones, yo he sugerido la pesca magnética, pero pueden trabajar ese concepto a partir de distintos juegos. Y bueno, con esto damos por finalizado este taller de matemática.
Muchas gracias.